Bueno, bienvenido a la segunda hora de esta unidad 5. Sí, la segunda parte de esta unidad. Vamos a orar para comenzar esta hora y pues que Dios nos ayude y el Espíritu Santo nos guíe a esta enseñanza. Señor, te damos muchas gracias en este tiempo, esta clase nueva, Señor, que estamos dando, Señor. Te agradezco porque sabemos que tú tienes un plan maravilloso para nuestras vidas y que tú nunca te equivocas. Tú siempre tienes un plan para todo, Señor. Ayúdanos a entender los principios de tu reino, los principios de tu gloria, de tu gracia, para que podamos vivir a través de ellos, no de una religión, sino a través de tus principios, de tu naturaleza, de lo que tú eres, Dios. Gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo nos puede convencer de todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, ya hemos visto desde el principio, vimos en la unidad número 1 la ética y la ética bíblica. La ética, como el humanismo nos lo marca, nos los enseña, nos los ve, y la ética bíblica a través de la palabra de Dios, de lo que es lo que nos pide, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Y vemos el la segunda unidad, el carácter ético de Dios. O sea, cómo las normas tienen fundamento, tienen sentido, porque vienen de una fuente que es confiable, que es Dios, por su naturaleza, por sus atributos, por sus nombres. ¿Quién es Dios? En la unidad 3 vemos que fuimos creados con responsabilidad, y esto, pues las bases están en el Antiguo Testamento, en la Torah, ¿verdad? Desde la creación, por la oposición del pecado, la libertad que nos da, que fueron las tablas de la ley, los mandamientos y la Torah, ¿verdad? Todo lo que es el Antiguo Testamento. En la unidad 4 vimos lo que es la condición caída del hombre, o sea, la incapacidad total de que un hombre pudo cumplir con la ley, nuestra maldad total que viene del ser humano desde el pecado de Adán y Eva, la rebeldía total que en nuestros seres, en nuestros genes está por naturaleza el rebelarnos en contra de Dios. Bueno, ahora en esta quinta unidad vemos la ética de Jesús y ahora desde la perspectiva del Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Cuáles son los principios? ¿Cómo fue que Jesús vino a abrogar la ley y a darnos el sentido de la gracia a través de su vida? Y eso hace un quiebra toda la ley y da una nueva perspectiva. Ya vimos en la primera hora que la ética de Jesús está centrada en el reino, en la perfección y en el amor y el servicio. Ahora vamos con estos 3 puntos. La ética y el Nuevo Testamento están un poco profundo. Los principios de la ética paulina y las enseñanzas éticas de las epístolas universales. Bueno, comencemos con el 5.4. Dice la ética y el Nuevo Testamento. Dice, la relación de la ética de Cristo y el Antiguo Testamento es imposible comprender el significado de la enseñanza de Cristo si se considera aparte de su fondo histórico y religioso. Por tanto, hablar de la ética de Cristo, ¿qué tenemos que considerar? ¿Sí? Uno, su relación con la ley. ¿Cuál ley? ¿Del Torah? Bueno, después de ahorita voy a ponerles un video acerca de lo que es la ley. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como la ley en la Biblia, ¿verdad? Me gusta mucho que este proyecto Biblia nos da muchas enseñanzas muy, muy, muy buenas. Entonces vamos a ver, en el inciso 1 dice la relación con la ley. Jesús dijo que había venido a cumplir la ley, no a abrogarla, a cumplirla, o sea, no quebrantar la ley, sino cumplirla. Yo cumplí toda, entonces como cumplo toda, puedo poner una nueva. Dice,
Cumplir, dice JFA, Hort, significa completar su plenitud, implicando un progreso. No significa guardar una cosa en el mismo estado que antes. Jesús cumplió la ley en su vida perfecta, en su muerte cumpliendo una vez para siempre sus aspectos ceremoniales y clavando en la cruz cuando en la ley era un instrumento de condenación para nosotros, que lo dice Colosenses 2.14, y muro de separación entre los judíos y los gentiles, eso lo dice Efesios 2.14-15, y su enseñanza ética que afirmaba que el espíritu de la ley haciendo resaltar sus más profundas implicaciones, ¿sí? Lejos de abrogar la ley, dice F. Scott, el Señor exigía de sus discípulos una obediencia a ella que sobrepasaba la de los escribas y fariseos. ¿Sí? Compárese en el caso del joven rico, en Mateo 19, que sin embargo había una realidad olvidado cumplir el primer mandamiento, al hacer un ídolo de sus posesiones. ¿Sí? Eso es muy interesante. Dice, puesto que le impidieron seguir al enviado de Dios. Jesús restauró la ley moral a justo su lugar. Quitó la de los que los hombres habían añadido y que muchas veces destruía el efecto de la ley y oscurecía sus auténticas demandas, como en el caso del Corbán, lo que nos dice en Mateo 15, 1-9 y Marcos 7, del 8 al 13. Desde el punto de vista de la vida misma, la misma ley restauró del énfasis donde había debido en puntos más importantes, los cuales pasaban desapercibidos a causa del desmedido interés que los escribas mostraban por nimios detalles. Aunque Cristo no desperdiciaba esos detalles, en el caso del sábado, el Señor demuestra la relevancia de la salvación y la mayor importancia en los deberes morales de comparación de los ceremoniales. En los dos grandes mandamientos destaca los principios fundamentales de la ley. En el Sermón de la Montaña enseña la profundidad de la ley moral, la cual tiene que ver no solo con las acciones, sino también con el pensamiento y los deseos, que forma la ira, la lascivia, en una mirada, equivalen al homicidio, al adulterio respectivamente. Como ya hemos dicho en otro lugar, ataca las raíces del pecado y no solo los frutos. El Sermón del Monte, dice C.F.H. Henry, es la exposición última más profunda de la ley. Qué tremendo, o sea, cómo el Nuevo Testamento nos da una compilación, una extracción de los principios, no de la ley misma, sino de los principios de la ley, de la raíz. Porque antes se enfocaban más en la ley, era más importante la ley que las personas. Y en este caso, Jesús viene a darle más importancia a las personas que a la ley, ¿sí? Pues entonces, por medio de la gracia. Dice, su relación con los profetas. Jesús vincula la ley de los profetas en los puntos de ética. Es evidente que considera que los profetas confirmaron la enseñanza de la ley y que él mismo posee el ministerio profético, llamando al pueblo de Dios a volver a los principios morales de la ley. Sí, eso, por ejemplo, Mateo 23, que recuerda el espíritu de Oseas en 12:6 y Miqueas 6:4. ¿Sí? Cómo hay una relación entre los profetas y Jesús. En todo el Antiguo Testamento, cómo tiene una relación con la vida de Jesús. 3. Su originalidad. Muchos escritores notando puntos de comparación, no solo la ley y los profetas, sino también con los escritos rabínicos del periodo intertestamentario, han dado de la originalidad la ética del Señor. Pero mientras en los escritos rabínicos las joyas tienen que buscar entre mucha paja toda la enseñanza de Cristo, se distingue por su profundidad, claridad e importancia. El escritor judío Klausner ha llegado a confesar un nombre como Jesús, para quien el ideal ético lo era todo, resulta algo inaudito para el judaísmo en aquellos tiempos. O sea, los judíos se rasgaban sus vestiduras y les daba un chorro de coraje, porque Jesús vino a abrogar toda esa apariencia, ¿sí? Esa superficialidad. Su originalidad se destaca a través de los siguientes aspectos. Su universalismo, ¿sí? En contraste con los rabinos, Cristo no limita su enseñanza al judaísmo, ¿sí? Sino a todos.
Su ausencia de legalismo, de toda la importancia del espíritu de la ley, condenado el legalismo de los fariseos, es decir, a la observancia mecánica como adquirir un mérito, o sea, el legalismo. Tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí debes, porque te lo mereces. Nada. Ahora, el punto número C. Dice, su actitud hacia las mujeres. Dice, respeta la personalidad de la mujer y su posición en la sociedad. Mención especial merece su comportamiento con la mujer samaritana, en Juan 4, 7 al 27. Dice, conversar en público con una mujer y samaritana, cuando los judíos no dirigían la palabra en la vía pública a una mujer, ni siquiera a su esposa, lugar de la cual dirigían la palabra de la vida pública de una mujer. Y samaritana, la vida pública de una mujer, ni siquiera su esposa, el lugar de la ética de Cristo en el Evangelio cristiano. C.S. Dawes distingue en el Nuevo Testamento entre querigma, la predicación en sentido de proclamación, de la redención de Cristo, de la didache, en el sentido de la enseñanza ética. ¿Sí? Hay dos diferencias. Dice, la cual se basa en el querigma. Este orden corresponde en el Antiguo Testamento, donde la proclamación de los actos redentores de Dios es seguida de sus exigencias éticas. En la Biblia, la ética siempre tiene un fundamento religioso. Cristo enseñaba con autoridad divina, empleando la forma imperativa, de manera que los apóstoles pudieron hablar de la ley de Cristo, quien la llama perfecta ley de la libertad. ¿Sí? Entonces, vemos esto y vemos cómo los autores nos dan un extracto y de un análisis de cómo fue que Jesús vino a proclamar el reino de Dios a través de su vida y de su ejemplo. Entonces, vemos cómo cada uno de ellos nos da una formación de la vida de Cristo. ¿Sí? Dice aquí, T.W. Manson dice que no es un ideal abstracto de la justicia, sino de por sí, sino la vida en la cual están llamados los hombres en respuesta al amor redentor de Dios y como hijos de Dios y participantes de su espíritu. Dice, su relación con la enseñanza del reino de Dios. Al tratar de este punto debemos de exponer las distintas teorías que se han formulado. Vamos a ver cuántas teorías se han formulado. Yo veo aquí una, muy importante, 2, 3, 4. ¿Ok? Estas teorías es la teoría de ética del interín, la ética del reino futuro, la ética del reino futuro con validez actual y la ética del reino de Dios como realidad presente. Bueno, estas teorías nos hablan acerca de cómo ven, o en este caso, cómo T.W. Manson y los demás escritores hablan de cómo la vida de Cristo se manifestaba en en explicar cómo fue la vida de Cristo y para qué vino y qué es lo que estaban haciendo. En el caso de la teoría de la ética del interín, según esta teoría, creyendo que la venida del reino era inminente, enseñaba una ética de carácter ideal para el corto intervalo de que mediaba entre su ministerio y el advenimiento del reino de Dios. Por ello, el énfasis de la necesidad del arrepentimiento y la renuncia de las cosas del mundo. De esta manera, según su opinión de G. Weiss, no se trata tanto de la ética como de una disciplina potencial. Según Sweeter, toda la ética se presenta bajo el concepto del arrepentimiento, es decir, la penitencia por el pasado y la determinación de vivir de ahí en adelante, liberado por todo lo que es este mundo, apoyados en la esperanza del reino mesiánico. Dice, para apoyar esa teoría, se cita Mateo 24:34. En vista del inminente reino, se considera que Jesús enseñaba una actitud negativa hacia este mundo, la familia y la propiedad, las riquezas, como una ausencia de total interés por el futuro y el comportamiento social. Eso habló de que los cristianos, esta teoría de los cristianos del principio, los primeros, estuvieron muy apagados
creyendo que como la venida de Cristo ya venía veniendo para que ellos estudiaban, para que ellos se desarrollaban, sino pues no tenía caso, y de que eran como enemigos del mundo, ¿sí? Y eso es por la cual ellos tenían la ética de, del interín. Habla acerca de esta teoría, ¿verdad? Dice aquí, si por ejemplo el sermón de la montaña, que sería ética del interín por excelencia, no menciona para nada la inminencia del reino. La teoría no tiene en cuenta la continuidad de la ética de Cristo con la del Antiguo Testamento, donde la posibilidad del juicio era siempre inminente y el propósito divino del establecimiento del reino entre el pueblo de Dios era igualmente presente. Dice, un examen de los evangelios desmiente también la teoría. Sí, en Lucas 14:26 exhorta Jesús a la renuncia de la familia. En Miqueas 15:1-9 condena a los que buscan modos de esquivar sus responsabilidades familiares. Hay una, ¿verdad? Una discusión. Dice, cada uno dice, Miqueas 9:15 explica que el tiempo de su ministerio en la tierra no es el momento propicio para ayunar. Dice, su propia participación en fiestas y convites ocasionó la acusación farisaica de que era un glotón y bebedor. Entonces, el problema del elevado carácter de su enseñanza se basa en un criterio subjetivo. Por eso fue una teoría. Dice, A. Osborne, una ley no es observada no porque no es práctica. El Señor es consciente de la altura de su enseñanza, pero espera que sus discípulos la practiquen. No es para todos, solo el buen árbol puede dar buen fruto. Entonces, esta teoría pues era muy poca y se enfocaba más al altruismo y que antes de la motivación del corazón, sino a las cosas que uno hacía para poder arrastrar las actitudes y costumbres del Antiguo Testamento. Bueno, ahora vamos con la ética del reino futuro. Dice, esta teoría afirma de que la enseñanza de Cristo se aplica al reino de Dios, el cual no ha venido. Va asociada al nombre de M. Dibelius, quien declara, la enseñanza de Cristo es la pura voluntad de Dios, sin ninguna referencia a la posibilidad de su cumplimiento en la era presente. O sea que lo que hacemos pues, no tiene repercusiones para la eternidad. Dice, es muy semejante la interpretación dispensacionalista del Sermón de la Montaña. No tenemos que caer en el error de procurar forzar el cumplimiento literal del Sermón de la Montaña hoy en día. Será cumplido de manera literal, pero solo al llegar al fin de la época en la cual vivimos y cuando el Señor Jesús ocupe de su pueblo Israel. Esta interpretación, apoyada por C.S. Scofield y Schaeffer, considera que el Sermón de la Montaña es una ley que no se puede aplicar a la era de la gracia, decían ellos. Estas interpretaciones pasan por alto el hecho de que Cristo se dirigía a sus discípulos, Mateo 5:1-2, y se refiere a menudo a situaciones que solo pueden ser de este mundo, no del milenio, ni de cualquier reino dividido venidero. Por ejemplo, la persecución por causa de la justicia, los que hieren ponen pleito a los que obligan a llevar la carga. Pues esta ética del reino futuro, pues no ellos pensaban que no se aplicaba a todas las épocas. Ahora vamos a ver esta teoría que se llama la ética del reino futuro con validez actual. Dice, es una modificación de las teorías anteriores, según la cual procura salvar el valor de la ética de Cristo a pesar de que ella formuló con miras a una escatología inminente, o sea, al regreso de Cristo, ¿verdad? Dice su autor Paul Ramsey, quien expone en Basic Christian Ethics en 1953,
Una parte de la enseñanza de ética de Cristo es inseparable de su esperanza de la venida del reino durante la generación posterior a la suya, pero el resto se puede aceptar como válido porque la génesis de una enseñanza no tiene nada que ver con su validez. Aunque con modificaciones de vista del cambio del contexto, el presupuesto básico de la teoría ya ha sido rechazado por el apartado, el procedimiento de adaptación que resulta necesario al aceptar el presupuesto de caer forzosamente en la subjetividad y el producto de la ética algo menos cristiana. Entonces, del subjetismo, ¿verdad? Que no se da algo como algo actual, sino como algo que podría suceder. Y por último, la ética del reino de Dios como realidad presente. Eso lo dice T.W. Manson, expone los tres aspectos del concepto del reino en la enseñanza de Cristo: la soberanía eterna de Dios, el reino como manifestación presente de la vida de los hombres, y esto habla de estas tres teorías, que en realidad no son pues que es necesario estudiarlas a fondo, porque primero yo creo que necesitamos conocer la base, la raíz de la ley, para poder entender el contexto y cómo Jesús pudo cumplir toda la ley y así pudo crear una nueva. Entonces vamos a ver este video de la ley. Seguramente conoces los 10 mandamientos de la Biblia, esos que generalmente consideramos como buenos consejos. No mates, no robes, honra a tus padres, así sigue la lista. Y esos son solo los primeros 10. En realidad hay un total de 613 mandamientos, todos entregados al antiguo pueblo de Israel, y se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia, que en hebreo se llama la Torá. La palabra Torá es usualmente traducida al español como la ley, porque contiene todas estas leyes, y al leerlas te preguntas, ¿se supone que yo cumpla con alguna de ellas, con todas ellas? ¿Cuál es el propósito de la ley? Bueno, esa traducción es un poco confusa, porque aunque la Torá tiene leyes en ella, el libro como tal es fundamentalmente la historia acerca de cómo Dios está creando una nueva clase de personas que son completamente capaces de amar a Dios y a los demás. Y cuando Jesús enseñó sobre la Torá, Él dijo que Él estaba dando cumplimiento a esa historia. Cuéntame la historia y cómo es cumplida. La historia comienza con Dios creando a la humanidad, que se revela. Y Dios escoge a Abraham para bendecir a todas las naciones a través de su familia. Ellos terminan siendo esclavos en Egipto y Dios los rescata. Después, en el monte Sinaí, Dios hace un pacto con Israel como un acuerdo. Y todas las leyes que Moisés le da a Israel son los términos de ese acuerdo. Son como una constitución. Algunas de las leyes son sobre los rituales y las costumbres que separan a Israel del resto de las naciones. Otras son sobre la justicia social o la moralidad, y al seguirlas, Israel le mostraría a las otras naciones cómo es Dios. Así que el resto de la Torá es la lista completa de las leyes que Moisés dio a Israel. Bueno, no. El resto de la Torá solo continúa la historia, y los 613 mandamientos solo son una selección de esa constitución original, y aún esos se repartieron en puntos estratégicos dentro de la historia. Pon atención, porque verás un patrón muy claro. Moisés le da las primeras leyes a Israel. No adores otros dioses, no hagas ídolos. Y justo después de eso, hay una historia de cómo Israel rompió precisamente esos mandamientos. Ellos adoraron el becerro de oro. Por lo que Moisés da más leyes. Y luego encuentras más historias de rebelión. Luego más leyes. Y de nuevo rebelión. Luego más leyes. Más rebelión. Y empiezas a entender el punto. Claro, no importa cuántas leyes haya. Ellos simplemente seguirán rebelándose. Así que en la conclusión de la historia de la Torá, Moisés da un discurso final a Israel mientras se preparan para llegar a su nuevo hogar y les dice: chicos, ya sé que no van a seguir todas las leyes de Dios. Me han demostrado que son incapaces. Moisés dice que el problema es que sus corazones son duros y que van a necesitar corazones transformados si algún día van a seguir realmente la ley de Dios. Y tenía razón. La historia sigue para contar el completo fracaso de Israel. Entran a la tierra y rompen todas las leyes.
Así es. La siguiente sección de los libros de la tradición judía son los 15 libros de los profetas. Ellos reflexionan sobre la historia. Por ejemplo, Ezequiel dijo que si Israel iba algún día a obedecer la ley, el Espíritu de Dios tendría que transformar sus duros corazones en corazones blandos. Y Jeremías dijo que en ese momento la obediencia a los mandamientos de Dios no se sentiría como una obligación, sino que estaría escrito en lo profundo de sus corazones. Isaías prometió un futuro líder, el Mesías de Israel, que guiaría a todo el pueblo en obediencia a la ley. En la tradición judía, todos estos libros se llaman los profetas, incluso los libros históricos, porque están continuando la historia contada desde la perspectiva de los profetas. Está bien. Entonces tenemos la ley y los profetas, y ellos están contando una historia conectada sobre el deseo de Dios de bendecir al mundo entero a través de un pueblo, Israel, quien resulta que necesita un nuevo corazón. Sí, y Jesús se vio a sí mismo continuando la historia. Él estaba de acuerdo con la ley y los profetas cuando él enseñó que del corazón humano salen las partes más terribles de la naturaleza humana. Es como si la configuración por defecto de nuestros corazones es opuesta a la ley de Dios. Pero Jesús también dijo que él vino a resolver ese problema y, en sus palabras, a cumplir la ley. ¿Qué quiere decir con cumplir la ley? Bien, primero, él dijo que la demanda de todas las leyes en la Torá podían ser cumplidas por lo que él llamó el gran mandamiento, que amemos a Dios y al prójimo. Eso parece muy fácil. Digo, todos queremos amar. Pero Jesús nos mostró que amar es mucho más demandante de lo que pensamos. Él cita la ley "no matarás" y dice que no matar a alguien es algo amoroso. Pero luego también dice que cuando tratas a alguien de manera irrespetuosa o tienes resentimiento en contra de ellos, también estás violando la ley moral de Dios, porque no los estás tratando con amor. Así que Jesús dijo que el amor verdadero debe extenderse hasta nuestros propios enemigos. Por lo que, aunque un mandamiento parece muy simple, Jesús nos mostró que nuestros corazones no están equipados para cumplir ni siquiera este mandamiento básico de Dios, de amar a los demás. Eso es un poco deprimente. Pero donde Israel falló, Jesús llevó la historia a su cumplimiento. Como el Mesías de Israel, él amó completamente a Dios y a los demás y le mostró a todas las naciones cómo es Dios en realidad. Él hizo esto a través de sus actos de compasión y misericordia, y después amando a sus enemigos hasta la muerte. Y después de su resurrección, él le dijo a sus seguidores que él enviaría al Espíritu de Dios para transformar sus corazones, para que ellos pudieran seguirle y cumplir el propósito de la ley, amar a Dios y amar al prójimo. Así que esto cumple la historia de la ley y los profetas, o en las palabras del apóstol Pablo, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Espero que les haya sido de mucha bendición este video que pusimos de la ley de Dios para poder entender un poquito más estas de las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Y que vimos que él habla también acerca de las recompensas y que da muy pues mucha diferencia entre el concepto entre mérito y recompensa, ¿verdad? ¿Me lo merezco o es una recompensa, o es un premio por el esfuerzo, ¿verdad? Siguiéndonos a la enseñanza de Jesús, dice que pues no es por egoísmo, sino por las promesas que hace de Cristo. Y también la forma de enseñanza ética de Jesús, que en los evangelios se encuentra a veces de la forma recogida en una colección de diversas enseñanzas, que no presenta nunca un manual de ética, ¿sí? Dice, y sería equivocado un intento formularlo así como tal, como si fuera un sistema. Las enseñanzas éticas de Jesús son dadas en su mayor parte en respuesta a situaciones. ¿Quién es mi prójimo? ¿Cuál es el mayor mandato de la ley? De ahí es que generalmente presentan un solo aspecto de la verdad. Bueno, ahora dice, la enseñanza ética positiva de Jesús distingue 3 clases de enseñanza en los evangelios. Es como, por ejemplo, cuando aquí en los trabajos o aquí el mismo compañeros de la SEP les dan su bono de puntualidad, o en las empresas un bono de puntualidad. Cuando
¿por qué voy a recompensar o por qué te voy a dar un bono cuando nuestro ser, yo tengo, ¿cómo me van a premiar por hacer algo que tengo que hacer? Y que tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, aquí en la escuela, pues no les damos premio o bono de puntualidad a los maestros porque es parte ser puntual, es parte del carácter de Cristo, es parte del fruto, es parte de la excelencia que debemos demostrar. Entonces yo no voy a premiar algo que debes de hacer. Hagan de cuenta como a la mamá, vamos a premiarla por cuidar a los hijos, por amarlos. Es algo inherente, ¿sí? Vamos a premiar al papá por proteger y por proveer. No, sí es algo inherente, o sea. Entonces por eso hay mucha diferencia entre las teorías y no concuerda con el humanismo la ética de Jesús. Dice aquí, las tres clases de enseñanza en los evangelios: los mandatos o mandamientos básicos, los ejemplos, las situaciones e implicaciones de los mismos, y los concilia o consejos dados a personas particulares en situaciones determinadas. 1. Los mandamientos, ¿sí? ¿Como cuáles? Pues dice ahí: amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. Dice: Scott no encuentra otro mandamiento absoluto, no encuentra otro mandamiento absoluto que este, el cual es la base y el resumen de la enseñanza ética de Cristo en sus dos aspectos: amor a Dios y al prójimo. El mismo Cristo dice que de ellos depende toda la ley y los profetas. El amor es en primer lugar el reconocimiento de la existencia y de los derechos del amado. En segundo lugar, el amor tiene en cuenta el bien del amado en cualquier decisión en cuanto a la conducta. Y en tercer lugar, es una sincera preocupación por y hasta una identificación con otros intereses del amado. Dice, en ese sentido, el ágape cristiano o el amor cristiano, a diferencia de el eros sensual y de la filia amistosa. Entonces, por ejemplo, en la Biblia nos habla de tres tipos de amor: el amor ágape, que es el amor de Dios; el amor filial, que es el amor entre hermanos, entre familia; y el eros, el amor de esposa, el erótico. Dice, en este amor, el ágape cristiano puede mandarse como obligatorio, incluso como referencia a los enemigos. Ya no depende primordialmente del sentimiento, de la emoción. Las dos partes del mandamiento se encuentran en la ley mosaica, pero en el Señor demuestra por primera vez la conexión entre las dos. Considera que deben de incluir también en ese grupo los mandamientos siguientes, como: todas las cosas que queréis que los hombres os hagan, también hacerlo vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Se trata de la implicación de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ponemos en primer lugar al prójimo para comprender sus pensamientos y sentimientos. La llamada regla de oro ha sido enseñada de forma negativa por el rabino Hillel, como aparece en Confucio, como la aparece en Didache, o la enseñanza de los 12 apóstoles. Documento eclesiástico de principios del siglo II. A la ley convertida por el precepto, el Señor extiende en todos los aspectos de la vida, ¿sí? Entonces, tenemos que encontrar el sentido de por cuál el mandamiento es fundamentado. ¿Por qué Dios, por qué Jesús, Dios nos dice estos mandamientos? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué nos quieren proteger? Acuérdense que una de las tareas fue por qué los mandamientos nos protegen, por qué la ley de Dios es algo que nos protege, que nos ayuda a poder estar, por ejemplo, teniendo. Entonces, ya vimos los mandamientos, ahora vamos a ver los ejemplos. Dice, después de enseñar un principio general, un mandato, a veces el Señor da un ejemplo concreto de aplicación. Así, después del mandamiento, no resistáis al malo, da 4 ejemplos, que no son reglas, sino también el modo en que actúa un espíritu no vengativo. Sí, como por ejemplo, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuelve también la otra. ¿Qué quiere decir? No repliques el insulto con insulto, bajando al mismo nivel del adversario. Al que quiera ponerte en pleito, quítate la túnica y déjale también la capa.
Dice, el deseo de venganza ha de suprimir hasta el punto que ha de estar dispuesto no solo a perder lo que es nuestro, sino a dar de más. O a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con el 2. Se refiere al derecho de que los soldados romanos, al obligar a cualquier persona civil a acompañarles. Aquí la idea es hacer más que el puro deber. ¿Sí? Me piden una cosa, yo hago más. ¿No? Y hay gente que aquí dice, yo no voy a hacer eso si yo no fui, a mí no me dijeron, ni tampoco debo de hacer más. Dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses, recordando el contexto que ha sugerido que el motivo para negar el donativo o el préstamo podía ser el afán de vengar algún antiguo agravio, ¿sí? Por eso Deuteronomio ya recomendaba que hay que ser generosos. Bueno, ahora ya vimos los mandamientos, los ejemplos, ahora los consejos. Como por ejemplo, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Eso no es un mandato general, sino un consejo para el hombre que era esclavo por sus posesiones. Para él era imposible ser discípulo de Jesús sin romper antes su servidumbre, deshaciéndose de sus riquezas. O cuando tú des una limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es un consejo para una situación determinada. No juzgues para que no seas juzgado. No enseña la tolerancia del mal, sino que amonesta contra la actitud hipercrítica para con los demás, por parte de quienes deberían primero juzgarse a sí mismos. Enseñanza ética negativa de Jesús. Los pecados que condena Cristo se pueden dividir en 4 clases. El desordenado amor a sí mismo, a uno mismo, como ama a tu prójimo como a ti mismo. Implica que dar cierto amor a sí mismo no es malo, ya que Dios ha creado a los hombres en un legítimo instinto de autoconservación. Por eso nosotros, para poder amar a los demás, primero debemos de amarnos a nosotros mismos, porque entonces, ¿cómo voy a amar a los demás si yo no me amo a mí mismo? ¿Sí? Entonces, pero primero tiene que estar de aquí para allá. Como por ejemplo, hay una tablita donde hay un ejemplo donde vemos que dice aquí, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, dice, y criticaban a los demás. En la lista de Mateo 23, los pecados mencionados, más de la mitad pertenecen al espíritu. Y fíjense ahí cómo dice primero en la primera columna está en lo que es el griego, después está lo que es el título del valor negativo y de lo que trata. Por ejemplo, dice en el primero, no sé cómo se dice en griego, ¿verdad? Pero ahí el kakoi, malos pensamientos. Se trata de las malas intenciones deliberadas. Ahí habla de la raíz, las intenciones. O pleonexia, que es avaricia. Dice la valoración excesiva de las posesiones materiales, como por ejemplo la que impidió al joven rico seguir a Jesús. Dice ponerairi, que son maldades. Habla del odio del corazón, por eso se hacen las maldades, porque no solamente por eso, lo externo, sino porque hay una raíz, hay un odio en el corazón. Dolos, que significa engaño. Poneros, que significa envidia, que la raíz son los celos. La maledicencia, que la raíz es el lenguaje abusivo. Entre más soltemos la lengua, pues abusamos de nuestro lenguaje. Hiperefania es soberbia, que es arrogancia, el pecado de los fariseos. Afrosine, que es insensatez, la perversidad moral deliberada. ¿Sí? Entonces, vemos que ya Jesús nos hablaba a través de mandamientos, a través de ejemplos, a través de consejos, y ahora vamos a ver pecados de tipos religiosos. Dice aquí, la humanidad. En las prácticas religiosas el Señor condenó a los fariseos respecto a las del sábado porque les llevaba en la inhumanidad, citándole las palabras de Osea, dice: misericordia quiero y no sacrificio. Rechazó la crítica que hacían
por asociarse con pecadores. Dice, la ostentación religiosa, la opresión, la hipocresía y todo eso que no conducía que conducía a la ceguera espiritual, a los fariseos. Era el producto de un falso concepto de religión que ponía el énfasis en el rito más que en la vida, que en la letra más que el espíritu, en la tradición y en la costumbre más que en la verdad. Su culpa consistía en la insistencia en que tenían razón. Acuérdense que decía que ellos valoraban más la ley que las personas. Entonces, bueno, dice aquí en Principios 5.5, Principios de Ética Paulina. Dice, características de la ética paulina. Esto viene en referencia a las, ¿cómo se llama? A las epístolas. Entonces también al último de aquí, bueno, ahorita les voy a poner un video acerca de las epístolas, y es como un pequeño resumen. Se llama resumen del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Entonces podemos ver en el resumen del Nuevo Testamento de cómo Cristo se ve en todos los libros, las epístolas, las cartas, ¿sí? Sus actividades apostólicas cubren más de la mitad del libro de Hechos de los Apóstoles. Su producción literaria inspirada ocupa la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Él es un gran teólogo. Acuérdense que hablamos de Pablo, de los conceptos más básicos que integran el Evangelio, la justificación por la fe y la unidad de todos los creyentes en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Acuérdense que Pablo era un fariseo de fariseos, entonces él sabía muy bien lo de la ley y pudo tomar el peso del sacrificio de Cristo, porque él no fue de los 12 apóstoles, pero ahora sí, gracias a Dios, él tuvo la oportunidad de sopesar la ley, de poder haber vivido en ella y saber lo que implica cada precepto, y poder valorar el sacrificio de Cristo y lo que está haciendo. Entonces, pudo sacar los principios éticos, por eso hizo la mitad de las cartas del Nuevo Testamento que podemos tener y podemos valorarlas y tenerlas como por nosotros, ¿ok? Entonces, Pablo dice estas dos grandes verdades. ¿Cuáles son las dos verdades? Dice que la justificación por fe y la unidad de todos los creyentes en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice, estas dos grandes verdades produce Pablo todo el cuerpo de enseñanzas éticas que constituyen los principios normativos del cristiano, como veremos en las dos restantes partes de este volumen. No era intención de Pablo, como veremos como había sido la de Cristo, exponer un sistema de ética, sino que aplicaba los principios éticos del Evangelio a problemas de situaciones concretas, como les decía, sobre el caso especial, ¿verdad?, de la inmoralidad, de los que abandonan el trabajo como un malentendido, en ocasiones tener que contestar a preguntas de cuestiones de ética, y todo este trabajo con motivos de que Pablo enseñara a los que estaban en su a cargo de él, a los nuevos creyentes o a los que se han convertido a Cristo, cómo enseñaba los principios éticos. Y ahorita lo vemos en los que están en este texto. Por ejemplo, dice los motivos de la ética paulina, que es interesante considerar la dinámica de motivación. Podríamos escalonar de arriba abajo los motivos de la ética paulina del modo siguiente. Por ejemplo, 1, el deseo de complacer a Dios, que es propuesto como motivo de la buena conducta, ¿sí? El testimonio. 2, como evangelio, el testimonio del evangelio como enseñanza, que es porque Pablo nos dice que es muy importante este concepto de ser un testimonio fehaciente
en la exigencia espiritual, demostrando así una conducta consecuente con la profesión cristiana, ¿sí? Pero basándolo en principios. 3. La solicitud por el bien de la iglesia es motivo para hablar de la verdad y hablar bien, y ejercitarse de un trabajo honesto, ¿sí? 4. El motivo escatológico no es muy frecuente, pero aparece en Romanos. Las consecuencias de la desobediencia, y eso no lo habla, ¿verdad? Y habla muy importante de este texto, de lo que estoy mandando. Y nos habla también de las palabras en griego, para poder sacar su significado más fehaciente, es lo más puro que sea. Entonces, mientras les voy a poner este video acerca del resumen del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Si abres la Biblia en el índice, verás que está formada por dos grandes colecciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento se refiere a una relación de pacto, de lo cual tratan ambas colecciones. Ellas cuentan una historia épica y complicada de la relación de pacto de Dios con Israel y con toda la humanidad. El Antiguo Testamento es llamado Tanaj en la tradición judía. Es una colección unificada de rollos compuesta de 39 textos israelitas que abarcan más de 1000 años. En contraste, todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo de entre 30 y 40 años. Todos fueron escritos por la primera generación de seguidores de Jesús. Desde muy temprano, las comunidades cristianas empezaron a reunir estos textos y a leerlos junto con el Antiguo Testamento como una sola historia que lleva a Jesús. El Nuevo Testamento comienza con 4 libros narrativos que juntos se conocen como el Evangelio. Cuentan la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret como un anuncio de buenas nuevas. A estos le sigue una quinta obra narrativa llamada Hechos de los Apóstoles. Aquí, el Jesús resucitado comisiona a los apóstoles, una palabra que significa los enviados, quienes son nombrados representantes de Jesús para esparcir las buenas nuevas acerca de Él a través del mundo antiguo. Después de Hechos, viene una colección de cartas de parte de los apóstoles. Estas fueron escritas para proveer enseñanza y dirección para las comunidades locales de seguidores de Jesús, llamadas iglesias. Hay 13 cartas del apóstol Pablo, y no están ordenadas conforme fueron escritas, sino de la más larga a la más corta. Luego está la carta a los Hebreos, escrita por un asociado de los apóstoles, cercano pero anónimo. Después están las cartas de Santiago, Judas, Pedro y Juan. 2 fueron hermanos de Jesús y 2 estuvieron entre sus primeros seguidores. El último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, una carta a 7 iglesias que revela una palabra profética de consuelo retador para todos los seguidores de Jesús. Así que esos son los libros del Nuevo Testamento. Pero, ¿de qué se tratan? ¿Y cómo se conectan con el Antiguo Testamento para formar una sola historia? Piénsalo así. La Biblia es una larga y épica narrativa con múltiples movimientos o actos. El Antiguo Testamento cuenta la primera serie de actos que te proveen de todo lo que necesitas para darle sentido a la historia que sigue. Los temas centrales y el conflicto de la trama están ordenados en patrones de diseño. Entonces, en el Nuevo Testamento, todos estos son retomados y llevados hacia Jesús, quien es la culminación de las historias. Déjame mostrarte lo que quiero decir. El primer acto es acerca de Dios y toda la humanidad. Dios provee un maravilloso jardín-templo para los humanos, quienes fueron hechos para ser los compañeros de Dios en gobernar el mundo. Pero los humanos son necios y ceden a la tentación oscura y se rebelan contra la sabiduría de Dios. Así que son exiliados al desierto, donde empiezan a matarse unos a otros. Ellos construyen ciudades que esparcen su egoísmo y opresión hasta llegar a la gran y malvada ciudad de Babilonia. Pero Dios ama al mundo y a sus humanos necios, así que pone en movimiento un plan al prometer la llegada de un nuevo humano que destruirá la maldad que nos ha seducido a la autodestrucción. El siguiente acto de la historia bíblica trata de Dios e Israel y desarrolla los temas y patrones del primer acto.
Dios llama a una nueva humanidad fuera de Babilonia, hacia una maravillosa tierra jardín. Abraham, Sara y sus descendientes, los israelitas. Dios promete que a través de ellos la bendición divina será restaurada a todas las naciones. Seguramente estos son los nuevos humanos que estamos esperando, pero los israelitas repiten la rebelión de la humanidad contra Dios, construyendo sus propias ciudades violentas que llevan a la autodestrucción y a otro exilio en Babilonia. Pero Dios mantiene su promesa de que el nuevo humano vendrá del linaje de Abraham. Será un sacerdote rey, quien ahora tendrá que rescatar de Babilonia tanto a Israel como a la humanidad, para así restaurar la bendición de Dios al mundo. Ahora, nota cómo estos dos actos están diseñados de acuerdo al mismo patrón. El segundo acto es una versión más larga y violenta del primero, y juntos exploran la trágica condición humana, pero también resaltan la promesa de Dios, la cual se desarrolla más en el siguiente acto, los profetas y poetas del Antiguo Testamento. Los profetas acusaron a Israel y a todas las naciones por su maldad, y anunciaron que un día Dios mismo llegaría para traer el día del Señor y rescatar a su mundo de Babilonia. Él lo haría a través de un sacerdote real prometido, quien sufrirá como esclavo y morirá por los pecados de Israel y toda la humanidad, pero luego será exaltado como rey sobre las naciones. Él llamará a las demás personas a dejar Babilonia y unirse al nuevo pueblo del pacto que se asociará con Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén, esto es, sobre una nueva creación. El Antiguo Testamento concluye anticipando un nuevo acto en la historia. Y cuando te diriges al Nuevo Testamento, es la misma historia, continuada ahora en Jesús. Veamos cómo. El registro de los 4 evangelios introduce a Jesús de Nazaret como el prometido hijo de Abraham, que restaurará la bendición de Dios a las naciones, y también como el nuevo humano que derrotará la maldad y quien restaurará a la humanidad para unirse con Dios. Así que Jesús es presentado como un humano y algo más. Él iba anunciando la llegada del reino prometido de Dios y habló y actuó como si fuera el rey divino de Israel. Pero en lugar de llamarse rey, Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, esto es, el humano que actuaría como siervo. Los evangelios están declarando que en Jesús, el Dios de Israel, se ha hecho el israelita fiel y el verdadero humano que todos fuimos creados para ser, pero que hemos fallado. La misión de Jesús era confrontar la oscura maldad que acecha detrás de la maldad de la humanidad, seduciéndonos al egoísmo, la violencia y la muerte. Pero, ¿cómo derrotas esa clase de maldad? La sorprendente respuesta en los evangelios es que Jesús derrotó nuestra maldad, permitiéndole asesinarlo en su trono paradójico, la cruz, donde Jesús murió por la maldad y el pecado de la humanidad. Y ahí es donde Él vivió lo que enseñó, que la no violencia, el perdón y el amor sacrificial son las cosas más poderosas del universo. Y debido a que el amor de Dios por este mundo es más fuerte que la maldad o que la muerte, Jesús fue levantado a una nueva vida como el prototipo de una nueva humanidad. Y esto nos lleva a la historia de Hechos. A través del Espíritu, Dios empodera a los seguidores de Jesús para esparcir la vida y el amor de Jesús en el mundo, conforme invitan a las personas a dejar su vieja humanidad y unirse a la familia multiétnica de Jesús, una nueva humanidad. Aquí es donde las cartas de los apóstoles encajan en la historia. Aquí, los apóstoles se dirigen a las primeras comunidades cristianas y muestran cómo las buenas nuevas de Jesús, el Rey resucitado, cambian la historia y deben moldear cada parte de nuestras vidas. También explicaban las buenas nuevas, recurriendo constantemente a las historias del Antiguo Testamento y las historias de Jesús, mostrándonos cómo ver nuestras propias historias como parte de la épica historia bíblica. Toda la humanidad está atrapada en un exilio babilónico, pero Jesús vino para crear un nuevo hogar. Todos estamos viviendo en diferentes clases de esclavitud egipcia, en el egoísmo y el pecado, pero Jesús murió como el Cordero de la Pascua para liberarnos hacia la tierra prometida. Nuestra vieja humanidad está sujeta al polvo de la muerte, pero la resurrección de Jesús abrió un nuevo futuro para una nueva humanidad. Vivimos aquí en la era de maldad presente, pero a través de Jesús y del Espíritu, una nueva creación ha sido abierta aquí y ahora.
Esto nos lleva al libro de Apocalipsis, en donde la historia bíblica completa confluye en imágenes y simbolismos poderosos. Jesús es presentado como un cordero inmolado lleno de sangre, que es exaltado como el divino rey del mundo. Él está sacando a su pueblo de la esclavitud y el exilio en Babilonia. Y conforme ellos resisten la influencia de Babilonia, podrían tener que sufrir junto con su líder inmolado. Pero cuando sigues al Rey resucitado, ni siquiera la muerte puede prevenir la llegada de la nueva creación, que aquí es presentada como el jardín templo de la Nueva Jerusalén, el verdadero hogar de la humanidad después de su largo exilio. Así que en la última página de la Biblia, el cielo y la tierra se han reunido y los nuevos humanos toman la tarea que les fue asignada desde la primera página de la Biblia: gobernar juntos el mundo en el amor y el poder de Dios. El Nuevo Testamento es una asombrosa colección de documentos. Ellos representan el testimonio de los apóstoles que nos apunta hacia Jesús resucitado. Y a través del Espíritu de Dios, estas palabras humanas han estado transmitiendo una palabra divina de esperanza desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Cada libro nos muestra cómo Dios, a través de Jesús y del Espíritu, está llevando nuestro mundo a su meta final, una creación renovada. Y así, el final de la historia es en realidad el principio de una nueva historia que todavía está pendiente de ser contada. Y de eso trata el Nuevo Testamento. Por último, vamos a ver el 5.6, la enseñanza ética de las epístolas universales. Ahora, ya hablamos de las cartas de Pablo, ahora vamos a ver las demás cartas. Por ejemplo, la epístola de Santiago tiene un carácter de la enseñanza ética, corre paralela a la enseñanza teológica y podríamos definirla de la siguiente manera. Es aparentemente judaica, sí, porque dice que describía a los judíos inconfesos con el fin de recomendarles la ética cristiana. Aduce las siguientes evidencias. Su estilo recuerda el Antiguo Testamento, especialmente a los profetas y proverbios. Los ejemplos de la buena conducta son personajes del Antiguo Testamento, en vez de los ejemplos de Cristo, en contraste con los que dice Pedro y Hebreos. La ausencia de referencias a la doctrina cristiana, sobre todo en lo que refiere a Jesucristo y el Espíritu Santo. La aparente contradicción del resto del Nuevo Testamento sobre la relación de la fe y las obras, y la falta de relación entre la ética y la doctrina específicamente cristiana. También dice que, 2, en realidad su enseñanza es cristiana. Sin embargo, la epístola es sin duda cristiana. Hace referencias a la fe de Cristo, a la venida del Señor, al reino del Señor, porque existen claros paralelismos con la enseñanza ética de Jesucristo. A, las obras éticas como fruto. B, la necesidad de hacer y no solo de oír. C, la necesidad de la misericordia. D, los peligros de la riqueza material. E, la importancia de la oración. F, la necesidad de las obras como prueba de la auténtica fe. G, tampoco faltan las semejanzas con las enseñanzas apostólicas. Y la libertad con la lista de virtudes y las alusiones a las doctrinas típicamente cristianas como regeneración. También ofrece un resumen de moralidad cristiana. Dice, los atributos de la sabiduría, que es de lo alto, son claramente las cualidades deseables en todo creyente. Dicha sabiduría es agne, que es pura, eirike, pacífica, epike, benigna, magnánima, euferite, tolerante, condescendiente, dócil, y todas las demás palabras que son muy griegas. Dice, las epístolas de Pedro, esas son las de Santiago. Ahora, las de Pedro, podemos distinguir entre las epístolas de Pedro los siguientes aspectos éticos. Su base teológica, desde el principio su epístola destaca la relación entre la doctrina y la ética. El cristianismo obedece porque es hijo y debe ser santo al carácter de Dios su Padre. El amor fraternal, que es fruto de la obediencia de la verdad. Los motivos éticos, que son el llamamiento divino a la obediencia según la voluntad de Dios.
el ejemplo de Cristo, principalmente en cuanto a la actitud frente al sufrimiento, el motivo escatológico, el fin está cerca, y por tanto los creyentes debemos de ser sin mancha e irreprensibles, teniendo presente el juicio, el motivo de la recompensa, la bendición venidera, es la recompensa, los motivos espirituales actuales para que la oración sea efectiva, para recibir la bendición de Dios, y todo lo que habla de esta forma de su base teológica. Ahora vamos a ver lo que dice abstenerse de los malos deseos de la carne y cómo habla de todo este contexto de la ética cristiana basada en principios vividos por Jesucristo. También habla de las autoridades que merecen sumisión y honor, con lo que no descarta la propia actitud pues que él tuvo en Hechos, ¿verdad? En la iglesia todos tienen obligaciones para unos con otros, ¿sí? Los ancianos deben de cuidar la grey y servir el ejemplo, los jóvenes de sumisión. Dice, nótese en modo de que en verbo hipotazo, que tanto Pablo como Pedro emplean con frecuencia, indica la sumisión que no es sujeción, ¿sí?, sino subordinación, conforme a la etimología del verbo griego. Esta sumisión es aplicable a todas las situaciones religiosas, familiares y sociales. Sí, es como, por ejemplo, yo puedo obedecer y debo de obedecer, pero no a todo. Si no está conforme a los principios éticos de la Biblia, principios de Dios, entonces no puedo obedecer. ¿Sí? O sea, debo de obedecer, pero cuando me piden algo que vaya conforme o en contra de los principios de Dios, entonces tengo derecho a no obedecer. Esto es lo que nos habla, ¿verdad? Sí, y tiene su base doctrinal, y toda la situación que viene en este. Entonces, conforme al video que vimos ahorita, conforme a lo que hemos hablado de la ética de Jesús y el Nuevo Testamento, quiero que me contesten. Pues ahora vamos a hacer un énfasis en lo que es el punto número 5.5 y 5.6 acerca de la ética, principios de la ética paulina y las enseñanzas éticas de las epístolas universales. De estas dos, quiero que me saquen cómo ver a Cristo. Van a buscar, ya sean en análisis, cómo se ve Cristo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Por ejemplo, en Romanos, en Corintios, en Tesalonicenses, cómo se ve Cristo en todos los libros, tanto las cartas como los libros que tenemos. Entonces, eso me lo van a escribir y me lo van a mandar como tarea, ¿sí? Bueno, ahí las especificaciones se las damos ahí en la plataforma. Dios les bendiga, nos vemos en la semana siguiente.